sortirà. A veure, la Montse ha portat un escrit que pujarà ara mateix al blog, que es titula, com es titula el teu escrit? L'amistat. L'amistat. Vale? És un escrit que podrem trobar dintre de molt poquet al blog, perquè l'introduiràs i el penjarem a internet i així tothom podrem llegir-ho. Vale? Doncs vinga, Montse, que t'escoltem. Quisiera contar algo sobre la amistad a la que doy mucha importancia. Valoro y considero necesaria en el desarrollo y quehacer de nuestra vida diaria. Independiente de las amistades que todavía conservo de cuando iba al colegio de niña en el barrio donde nací, Consejo de Ciento, Costa a la que sigo teniendo y en el pueblo donde paso mis vacaciones, mantengo de cuando tenía 16 años, me ceñiré a las que tengo en La Torrasa, barrio en el que vine a vivir cuando me casé. En este barrio que llevo viviendo desde el año 1959, la primera amistad que hice fue con la vecina de Metrellano, cuyo apego se fue haciendo más íntimo a medida que transcurría el tiempo. Dicha amistad significó mucho para mí, ya que al ser yo joven, 21 años, ella, que ya llevaba 2 años casada, había trabajado de soltera en una clínica como enfermera y que por entonces ejercía como practicante, trabajo que ejerció hasta su jubilación. Su apoyo y conocimiento me fueron muy útiles, tanto por lo que afecta a las labores del hogar, enseñanzas, culinarias, etc., como por lo que se refiere a mi embarazo, cuyos consejos me fueron de gran ayuda y utilidad, dada mi inexperiencia, así como el momento del parto que me acompañó y estuvo presente en el paritorio. Cuando fallecieron mis padres, en el intervalo de 3 meses, estuvo presente en todo momento conmigo, en particular durante la enfermedad de mi madre, que no faltó ni un solo día de los 10 que pasó en el clínico. En momentos tan difíciles fue de gran alivio y consuelo que en ocasiones como esta se necesitan y agradecen. Hoy seguimos viéndonos muy a menudo y cuando las ocupaciones nos lo permiten, nos llamamos por teléfono. Hace 40 años nos fuimos a vivir a otro piso, el actual, pero seguimos en el mismo barrio de La Torrasa. Conservamos nuestra amistad y espero que sea para toda la vida. Con estas líneas quiero dejar patente el cariño que por ella siento. En la calle donde vivo desde 1967 conocí a Carmeta y familia, ya que tenían una perfumería donde iba a comprar lo que necesitaba y así nació una buena amistad. Por citar el hecho del que siempre estaré agradecida, en el año 1992 tuve una rotura del pie izquierdo, teniéndome que operar de urgencias en la Cruz Roja. Tras 8 días de estancia en la clínica regresé a casa de esperar Cruz Roja a la estancia en la clínica regresé a casa. Carmeta y su madre, a quien no dejaré de reconocer lo bien que se portaron conmigo, una y otra, no dejaron un solo día de venir a visitarme, dándome toda clase de ánimos, y esto sucedió durante bastante tiempo, ya que la recuperación fue bastante larga. Destacar también que aparte de Carmeta y su madre, señora Milagros, que en paz descanse, otras muchas amistades vinieron a visitarme, siendo todo ello muy de agradecer. Las amistades hay que saber elegirlas. En el pueblo donde voy a pasar los veranos, que al principio he citado, tengo también amigos, leales y muy buenos. Siempre los invitan a todas las bodas de sus hijos y a varios acontecimientos, como si de familia se tratase. Y repito, nos conocemos desde los 16 años. Son personas muy amables con las que puedes contar con ellos. También destacar otra gran amiga que, si bien no reside en el pueblo, vive en Arbeca. Ella, si llega a leer estas líneas, ya sabrá de quién hablo, dado que no conozco a otra persona que no sea ella. Como no resaltar que es una gran persona, trabajadora y muy amiga de sus amigos. No, para un momento. Porque sí. Paro, no et preocupis.